Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien, Dios les bendiga. Por aquí Kenny Cruz nuevamente para un nuevo episodio de Open Mic. En esta ocasión vamos a estar hablando nuevamente con un pastor, con un ministerio de muchos años en la iglesia y una historia interesante que estaremos conociendo en esta ocasión. Así que para eso hemos invitado en esta ocasión al pastor Rafael Torres Sacur. Pastor, bienvenido. Bienvenido a nuestra iglesia, a nuestro templo. Bienvenido, gracias primeramente por recibirnos aquí en su iglesia, por recibirnos en esta ocasión. Y ya tú básicamente eres parte de nosotros. Él ha estado con nosotros en diferentes lives, en diferentes conversaciones. Tú y el pastor Juan José Goto son los invitados que nos solicitan en muchas ocasiones cuando tenemos algún tema particular. La pasamos muy bien. Exactamente. En esta ocasión estás en un concepto diferente, estamos en persona, usualmente estamos live y también nos encontramos en un medio en el que personas nos van a escuchar, personas nos van a ver y estamos trabajando este nuevo concepto en Recreativa que se llama Open Mic. En Open Mic, este tipo de podcast que nosotros tenemos conversaciones, tenemos dos tipos de metas. Primero, queremos conocerte, queremos conocer diferentes ministerios y expositores de la palabra y también queremos conocer y hablar de diferentes temas que vamos a ir hablando, ¿verdad? Que ya sean temas de interés que a nuestro público le pueden llamar la atención y le pueden interesar su opinión como pastor, su opinión como cristiano, pero sobre todo como una persona que vive, que siente, que duele, que usualmente no damos esa perspectiva desde el podio, que usualmente no damos esa perspectiva en nuestra oficina cuando estamos dando ese consejo, pero que a la iglesia del Señor le interesa esa parte también, no por aquello de bochinche, porque esto no es entretenimiento, sino por el punto de vista de edificar, de aprender, de que esa comunidad de fe que todos somos todos y al fin y al cabo podamos coexistir. Así que oficialmente bienvenido. Gracias. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar, como ya muy bien repetimos, su nombre es el pastor Rafael Torres Sacur. ¿Qué edad tiene? ¿Quién es Rafael? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Háblanos de Rafael. No conocemos a Rafael. ¿Quién es él? Pues Rafael Torres Sacur, tengo 42 años, nací en el pueblo de Río Piedras, me crío en el pueblo de Humacao y posteriormente en el pueblo de Juncos. Hace 15 años que estoy casado con mi esposa Giselle Cruz y vivo en el pueblo de Las Piedras, y hace 6 años que Dios nos dio la bendición de, ya para 7, de tener a nuestro hijo Rafael Luciel. Por 24 años, ya para 25, en febrero 15 del 2023, vamos a cumplir 25 años de ser pastor principal de aquí de la iglesia Renuevo Justo en Humacao. Permíteme hacer una pausa. 25 y 42, ¿a qué edad tú empezaste a pastorear? Empecé a pastorear aquí en mi último semestre de escuela superior a los 17 años. Wow, 17 años, pastor. Vamos a entrar en ese momento, pero vamos por partes. Fíjese que vamos por pedazos. Él dijo Humacao. Eso solamente lo dice la gente que es de Humacao. Porque si no dice Humacao, ¿cómo los de Coamo? Dicen Cuamo o Coamo. Fíjese esa parte. Mencionaste primero tu familia. Eso es algo bien importante. Sabemos que el ministerio, yo siempre lo digo, y es que la familia es nuestro primer ministerio. Estoy de acuerdo. Y fue su primer comentario y me parece que es algo importante, ¿verdad? Porque podemos traer diferentes predicadores, ministerios de muchos años, y la familia quizás no es lo mucho que hable, o la familia no es por lo que lo conocen, sino conocen al predicador, pero no conocen al papá, al esposo. Así que eso habla mucho y es uno de los puntos que hemos hablado en los podcasts anteriores, de que muy importante es este tema dentro de la iglesia, porque pues quizás seguimos a pastores o asistimos a la iglesia de un pastor de muchos años de trayectoria, pero que su vida o la familia no es una prioridad. Y predica un mensaje diferente, no sé si quieres aportar algo sobre eso. Y eso es algo que a mí me queda bien claro y lo enseño y lo trato de vivir siempre. Aunque suene un poco controversial, porque sé que hay una escuela que dice que hay que morir con las botas puestas. Yo soy de la otra escuela, yo soy de los que creo que hay que saber entrenar una próxima generación e invertir en una próxima generación, que es la razón por la que me gusta colaborar con ustedes. Hay que quitárselas a tiempo, como decía un querido amigo que ya mora con el Señor, hay que quitarse las botas a tiempo para ponérselas al sucesor. Pues yo estoy convencido que yo no voy a ser pastor toda la vida. Okay. O sea, Cristo me llamó, como decía Calvino, Dios nos llama a Cristo y Dios nos llamó a su cuerpo.
y hay muchas formas de servir a Cristo. Definitivo. Pero no siempre voy a tener la fuerza física, la agudeza mental, las características que me permitan ser pastor. Pero aunque yo no sea pastor toda la vida, yo sí planifico ser esposo toda la vida. Definitivamente. Y sí planifico ser papá toda la vida. Entonces, pues, ahí hay que tener las prioridades claras. Me llama mucho la atención, y continuando abordando bajo esa línea, es importante porque cuando usted deje de ser pastor, va a continuar siendo esposo, va a continuar siendo papá, pero si fue descuidado durante el resto del tiempo del ministerio, ya son para 25, vamos a suponer que llegue a 40, ya el nene va a tener 21 años, su esposa va a estar ahí. ¿Cómo estará esa condición, verdad? Y es triste que muchos pastores o ministerios pues, pasen muchos años, tengan un ministerio increíble, pero cuando se acabe el ministerio, ¿qué queda en casa? ¿A dónde voy? Y pues muchas de esas personas no sueltan la iglesia, no hacen ese relevo, porque es lo que le queda. Perdieron su familia, perdieron sus hijos, y es algo bien triste que estamos viendo en este momento también en muchas de las iglesias, y es algo difícil, Y esas palabras que tú dices son clave, perdieron, porque a la hora de la verdad, el tiempo que yo dejo pasar no vuelve. Definitivamente. O sea, John Maxwell decía, Dios perdona, pero el tiempo no. Y el momento que yo me pierda de mi hijo, es un momento que me voy a perder. Entonces, la mentalidad no puede ser, yo le voy a dedicar tiempo cuando me retire. No, el tiempo es ahora. O sea, el primer ministerio es ahora. Y me parece que eso es algo bien importante, y creo que es algo que la nueva generación de ministros que se están levantando tienen muy presente. Sí. Porque, pues, si lo miramos desde lejos a nivel cultural, venimos de una generación de puertorriqueños baby boomers que se levantaron en pobreza y se prometieron ellos mismos, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Eso es así. Pero se les olvidó que para darles todo lo que ellos no tuvieron, económicamente hablando, les quitaron lo que ellos sí tuvieron. Les quitaron los papás, las mamás, el tiempo en casa, el núcleo familiar estable. Y ahora hay una nueva generación que ha crecido así y dice, espérate, yo quiero estar cómodo económicamente, quiero darme mis viajes, pero quiero tener tiempo para mi familia. Exactamente. Entonces eso es algo que a los nuevos ministros es algo que empezando esta conversación, si tengo que aportárselo, agárrelo temprano, lo mejor que usted puede hacer es invertir en su familia. Amén. Eso es definitivamente un punto que hemos recalcado y que hemos hablado, y creo que fue un buen punto de comienzo para este tipo de espacio que nosotros tenemos para que las personas lo escuchen. 24, 25 años de pastor, antes de entrar a ese proceso de cómo llegas, ¿tienes alguna preparación? ¿Estudiaste algo? ¿Has tenido algún tipo de estudio para preparación ministerial? Pues yo comienzo a mí el Señor me llama, más o menos haciendo un híbrido de las dos preguntas, a mí el Señor me llama por primera vez frente a toda la iglesia cuando yo tenía 11 años de edad. Wow. Yo, cuando abro los ojos, ya estoy en el ministerio, ¿verdad? Entonces, wow. Como te dije, estaba en mi escuela superior. Empiezo mi carrera universitaria. Yo quería ser doctor en medicina, como lo era mi papá. Mi papá y mi mamá fundaron esta iglesia independiente que hoy yo pastoreo. Y mi papá falleció de cáncer. Y es en el proceso de mi papá lidiar con su cáncer que viene esta persona a dar su testimonio de que había sido sanado de cáncer, interrumpe el sermón y le pregunta a mi papá, en el local que tenemos alquilado en el pueblo antes de construir aquel muchacho que está en la última fila, su hijo. Papá dijo que sí, pues hoy te digo en el espíritu que él va a ser el pastor de esta iglesia. Wow. Y yo, pues obviamente eso para mí fue un balde de agua fría, porque ya yo había, como decía la famosa serie del Chavo del Ocho, como el Chapulín Colorado, ya yo tenía todo fríamente calculado. Yo iba a ser doctor en medicina como era mi papá. Ya estaba el plan trazado. Ya estaba el plan. Entonces, cuando mi papá muere, yo tengo 14 años y comienza ese proceso, ¿verdad?, de yo comenzar a ayudar a mi mamá, que pastoreaba junto a él y siguió adelante con la iglesia. Entro a pastorear, ¿verdad? Y para contestarte la pregunta de la preparación académica, simultáneamente comienzo un bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Okay. Y a la misma vez comencé mis primeros estudios a nivel teológico, que fue un certificado de artes ministeriales en el Instituto Bíblico Mispa. Okay, muy bien. De la iglesia Humacao Pueblo, ¿verdad? De la iglesia de Dios Pentecostal en mi región de Puerto Rico. Ahí descubro el amor que siento, ¿verdad?, por la escritura, y comienzo a descubrir el amor que siento, ¿verdad?, por
por aprender yo mismo y no depender solamente de lo que venga un maestro a traerte en una clase, sino que tiene que ser un proceso dual. Muy bien. Así que termino mi bachillerato en biología, entro a la escuela de medicina, soy aceptado a la escuela más prestigiosa que tiene Puerto Rico en aquel entonces, el recinto de ciencias médicas en Río Piedras, y ahí estoy estando estudiando, mejor dicho, mientras estamos aquí a tiempo completo, algo que no se lo recomiendo a nadie, ¿verdad? Pero te estoy hablando año 2002. En aquel tiempo hablar de un pastor cogerse una sabática, eso no existía en Puerto Rico, por lo menos en el sector pentecostal. Claro. No existía, no era visto con buenos ojos. Estudiando medicina, pastoreando aquí, tenía un programa en aquel tiempo que era una de las emisoras más escuchadas, Radio Revelación. Okay. Que eso pues obviamente levantó otra plataforma para comenzar a ministrar dentro y fuera de Puerto Rico a través de la palabra. Literalmente estuve con una vida hecha cuadritos esos años en la escuela de medicina. Supone que cuando tú eres estudiante de medicina no puedes hacer más nada. Tú eres estudiante de medicina. Pero pues yo intenté ser estudiante de medicina y ser pastor. Wow. Y llegó el momento donde no pude hacer las dos más y tuve que escoger. Wow. Y escogí, ¿verdad?, el ministerio pastoral, ¿verdad? Me di de baja de mis estudios y al otro día de yo haber enviado mi carta de que me daba de baja de mis estudios de medicina, estoy predicando en una de las iglesias, ¿verdad?, de tu organización en el pueblo de Bayamón, y allí Dios lleva una pastora de otro movimiento, yo nunca la había visto en mi vida, y ella se quedó esperándome en el parking con su congregación cuando yo salgo, ¿verdad?, del culto. Era una campaña de jóvenes, recuerdo. Le voy a dar la mano, no me dejo ni decir así, Dios te bendiga. Así te dice el Señor. Wow. Fui yo el que te saqué de la escuela de medicina y ahora te voy a llevar para que estudies mi palabra. Al otro día. Al otro día. Por si habían dudas. Dos días, con $75,000 de préstamo estudiantil en las costillas, que yo no sabía cómo los voy a pagar. El Señor me llevó a estudiar, ¿verdad? Y ahí entro al Seminario Teológico de Puerto Rico, ¿verdad? El Seminario de la Alianza Cristiana y Misionera. Y comienza mi viaje por lo que es el estudio y el mundo de la teología. En aquel tiempo pues entré para hacer una maestría en divinidades. Bien. Más adelante pues me quedo sin ayuda económica y sin facilidad para seguir estudiando. Y tuve que pausar ese proyecto, seguí estudiando cada vez que Dios me lo permitía o tenía la oportunidad, ¿verdad? Pero fue algo más intermitente y actualmente pues me encuentro terminando, ¿verdad?, en proceso de cursar una maestría en el Seminario Teológico Asbury, ¿verdad?, basado en Kentucky, pero en el campus de ellos de la Florida. Okay. Estoy haciendo una maestría con la concentración de estudios bíblicos, específicamente lenguajes originales, que es lo que a mí me apasiona. Muy bien. A los 10 años de ministerio recibo la honra de que un seminario llamado Ebenezer Bible College me honran con un doctorado en divinidad honoris causa. Okay. ¿Verdad? Obviamente, para términos académicos, yo no uso esa referencia, ¿verdad? Como decimos, como dice una canción por ahí, quiero habérmelo ganado, ¿verdad? No se siente igual. No se siente igual, exactamente. Aunque mucha gente por deferencia o por cariño se refieren a mí como doctor, pero pues para mí, Pastor Rafael Torresaco, ¿verdad? Y en esas estamos, en prepararnos y terminar nuestro grado y poder estar equipados para servir al cuerpo de Cristo en lo que nos apasiona, que es predicar. Claro, no es el tema de la conversación, pero te tengo que añadir, yo empecé a estudiar maestría en divinidad, me cambié al ministerio cristiano por evadir los lenguajes. Excelente. No por crear controversia, excelente, pero el currículo es exactamente el mismo. Lo terminé en diciembre, de hecho, divinidad me quedaba un año. Y dije, mira, la diferencia son los lenguajes. Necesito atender la licencia profesional, voy a atender, y terminé el ministerio cristiano. Quiero regresar, pues, así que no le estoy poniendo la X. No, pero cuando me regrese te voy a saber. Pero excelente, pero yo tuve un razonamiento similar, porque me di cuenta, número uno, que la maestría en divinidad no es un grado académico. Exacto. Es un grado eclesiástico. Y dos, la racional de la maestría en divinidad es para prepararte para el ministerio. Exactamente. Entonces, uno de mis mentores, el Dr. Brian Whitby, me dice, ya yo he estado en tu iglesia. Ya tú eres ministro. O sea,
¿Para qué tú quieres una maestría que te prepara para el ministerio? Exactamente. Número 1, nada te prepara para el ministerio, y menos una maestría. O sea, que es similar a ser papá. Y dos, ¿verdad? Pues mejor persigue algo que a ti te apasione, ¿verdad? Claro. Y ahí es que entramos a los estudios en Biblia. Qué bien. Así que contestaste la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era cómo trabaja el pastorado. Así que es una historia bien interesante. Es la iglesia básicamente de tu familia. ¿Cierto? Bueno, ese es un tema que es un poco controversial, porque pues, hay gente que piensa que los llamamientos no se heredan, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo lo que te puedo decir, Kenny, es que hay gente que anhela entrar al ministerio. Hay otros que cuando abrimos nuestros ojos ya estamos rodeados. O sea, a mí no me interesaba ser pastor, Claro. y como te digo, me entero a los 11 años de edad que Dios me está señalando, y esa fue la primera de muchas veces que en público y en privado Dios habló a mi vida. Muy bien. Acerca de su llamado personal específico para mí. Muy bien. Pero pues, eso me da una perspectiva quizás única. Claro. Quizás como son pocos, como quizás mi amigo Robertito Lugo y otros, que a diferencia de la mayoría de la gente, toman las decisiones más importantes de su vida y después entran al ministerio. Se casan, estudian, hacen, Claro. compran, viajan. Que es el modelo moderno. Que es el modelo. Porque Y después entran al ministerio. Exacto. Sin embargo, yo tuve que hacer mi vida en la En el vitrina ministerio. de una congregación completa. Estudiar, trabajar, conseguir pareja, formalizar relaciones. Que tomar debe ser más decisiones. difícil. Claro. Porque las hermanitas de la iglesia no te van a dar la oportunidad que tú empieces a salir. Yo tuve una señora que me lo dijo. A mí no me gusta su novia. O sea, que la iglesia tenía que aprobarla. Wow. Wow. Gente, uno los pone en su sitio, ¿verdad? Con amor. Ay, qué bueno, hermana, gracias. Pero qué bueno que no es su novia, que es la mía, ¿verdad? ¿Verdad? Y obviamente son unas dinámicas Claro. que se dan mucho en la iglesia latina. Me acojo al modelo moderno. Voy a continuar terminando y cuando termine con la lista, pues entonces considero. Ay, Dios mío. Fíjate que en la iglesia latina, quizás Sí. lo que yo he visto en la iglesia americana, la iglesia latina, para dar un culto y que el pastor no esté. Sí. No, el pastor tiene que estar ahí sentado y empezamos con él. En todas las actividades tiene que estar. Entonces es una cercanía que quizás en la iglesia americana no se da. Sí. Bueno, tienes pastores asociados, tienes un montón de pastores en la iglesia, tienes muchas posiciones que aquí no trabajan. Estructura, Así que exactamente. Es bien complejo. Pues mira, vamos a continuar hablando de ese tema pastoral porque lo hemos estado hablando con los diferentes pastores que hemos tenido en el podcast y nos interesa cómo podemos promover este ministerio, como tú muy bien dijiste, en las nuevas generaciones, pero cómo también lo hacemos mientras lo hacemos de una forma saludable. ¿Por qué te lo digo? Porque de mi punto de vista, te voy a dar mi opinión y como se la ha compartido similarmente a otros. El ministerio que yo veo de otras personas o de otros pastores, no puedo hacer la alusión necesariamente a ti porque no te conozco un 100%, aunque sí te conozco, no es una pastoral que es como si esto es un ministerio que el Señor me dio y que yo estoy haciendo y que si el Señor te está llamando a hacer ese ministerio, hazlo. Es como una pastoral que le cuesta, que, tú no sabes lo que es el pastor. Y me venden, y lo que están promocionando es una pastoral herida, una pastoral cargada, una pastoral de sufrimiento, de que como son pastores no pueden estudiar, no se pueden realizar, no pueden viajar. Y yo como nueva generación que estoy entrando a esa etapa, a ese proceso de tomar esas decisiones en mi vida, literalmente lo puedo resumir en que puede llegar a no llamarme la atención. Si yo no tuviera la comunicación que tengo con Dios de lo que yo entiendo que es para mi vida, yo pudiera decirles que lo que me están presentando la pastoral, ¿quién quiere ser pastor? En mi concilio no hay solicitudes para ser pastor. Wow. No hay pastor. En los concilios, en las iglesias, tú ves pastores, personas mayores, y no necesariamente en mi concilio, no hay pastores, porque los pastores actuales no están promoviendo una pastoral saludable o están sufriendo demasiado. ¿Qué tú me puedes comentar sobre eso? Sé que he hablado bastante. Pero es que ese tema es largo y tendido, pues nos podemos acercar a él desde dos perspectivas. Muy bien. Mínimo dos perspectivas. Número uno, hay una realidad. Y me parece a mí que este es el tiempo más difícil para uno ser pastor. El modelo de los años 60, años 80, ya no funciona.
Ya la gente no ve a la figura pastoral como una autoridad en su vida. Ya la gente, incluso cuando tú le presentas argumentos que están respaldados bíblicos, en esta era de pluralismo, relativismo y posmodernismo, pues la gente siente que su opinión es todavía más importante. Yo estoy de acuerdo con eso. Pues conviértete. Pero pues la gente brega con esa perspectiva. Entonces, eso hace la indiferencia, el materialismo, las prioridades invertidas, pues hace que quizás haya muchos pastores quemados, gastados. Pero sería injusto y sería intelectualmente deshonesto decir que es culpa 100% de la gente. Dos, que es algo que trabajamos en uno de los podcasts que hicimos para la reforma. Una de las reflexiones que yo hago mirando la historia es que la iglesia protestante reformó la teología de la iglesia católica, pero nos quedamos con su arquitectura de estructura de ministerio. Okay. En la iglesia católica, ellos creen en el profeta, es el sacerdote. Creemos en el evangelista, es el sacerdote. Creemos en el apóstol, es el sacerdote. Todos son el apóstol. Okay. Entonces, la iglesia cristiana se construyó, me parece a mí, en Puerto Rico, desde la perspectiva que toda la iglesia corre en torno al pastor. Y eso es un modelo para asfixiar, eso es un modelo para quemar, es un modelo donde no se está promoviendo, me parece a mí, la cultura que había en el Nuevo Testamento, donde en la misma comunidad de fe tú tenías el evangelista, tenías el pastor, tenías el apóstol, tenías el maestro y tenías el profeta, y no había esta jerarquía, sino que todo funcionaba, ¿verdad? Obviamente, Efesios en acción. Obviamente, estas conversaciones así es bien fácil hacerlo, pero llevarlo a la práctica pues es más complejo, porque pues al que se le paga un sueldo por estar en la iglesia es al pastor, y hay gente que ve al pastor como un empleado, y eso le toca al pastor, y el pastor tiene que ir, y el pastor tiene que evangelizar, y el pastor tiene que cortar la grama, y el pastor, pero que predique bueno el domingo también. Entonces, es complejo. Entonces, otra faceta, otro ingrediente de esa mala presentación que tú dices que les están haciendo ustedes, es que me parece a mí que los pastores hemos fallado en discernir correctamente nuestros llamados. ¿A qué me refiero? Wow. Dios te llamó a pastor, pero hay 1000 tipos de pastores. O sea, que yo tengo un llamado pastoral no significa que yo tengo que estar al frente de una congregación como pastor general. Yo puedo ejercer mi pastorado a nivel de discipulado, yo puedo ejercer mi pastorado a nivel de familia. Hay gente que le apasiona la administración y le apasiona, pueden estar 8 horas hablando de presupuesto. Claro. Yo a la media hora me duermo porque eso no es lo mío. Tú sabes, a mí, dame a predicar. Hay otros que le apasiona la consejería. Entonces, ahí es donde entra ese. Conozco pastores que me dicen, a mí lo que me gusta es plantar iglesias. El reto de plantar una nueva congregación. Pero una vez que está estructurada, como que mejor entreno a otro y sigo. Entonces hay diferentes pastorados dentro de lo que es pastoral. Entonces me parece a mí que hemos fallado tratando de hacer universal todo a la vez. Entonces obviamente pues cuando ustedes los jóvenes escuchan esas quejas de que yo estoy harto de la gente o yo y si nos diera tiempo, hablaste de los que llegan a altas edades y no sueltan la iglesia. No ha habido una planificación financiera. Entonces, eso hablaba yo hace tiempo. Entonces, si yo dejo el pastorado, pues pierdo la casa pastoral, pierdo mi ingreso. Y si no estudió, no tiene retiro secular, si la iglesia no tiene plan, no lo va a cubrir, es su único ingreso. Que ahí la organización de ustedes, ¿verdad? Claro. Ha sido punta de lanza y es una de las pocas a nivel pentecostal que han hecho, me parece todavía hay mucho más que hacer, pero que han hecho unos pasos contundentes muy buenos para asegurarse de que los pastores que han dado su vida en el ministerio, definitivo, y no hicieron más nada, pastorearon toda su vida, no estudiaron, no hicieron más nada, claro, pues que tengan un retiro digno y tengan un cuidado, ¿verdad? Y eso para mí es muy encomiable y que merece mucha felicitación. Pero me parece a mí que todo eso junto abona a que haya una visión negativa de lo que es el pastorado. Y una quinta, si acaso, es que la mayoría de los que yo conozco no queríamos ser pastores.
hay algo que yo no lo puedo explicar por la Biblia, no lo puedo explicar, pero es algo que lo he visto a nivel empírico. Claro. Hay gente que quiere ser pastor. Okay. Hay gente que le llama la atención el púlpito y quieren estar en el liderato y quieren tomar el micrófono y por alguna razón no se les da, no, Dios no los llama, no es nada. Y hay otros que no nos interesaba o no nos interesa, ¿verdad? Y pues, y el Señor nos cercó. Claro. Y verá, y a la hora de la verdad, pues esto lo hacemos por Él, no lo hacemos por nosotros. Amén. Me parece interesante tu opinión. Luego vas a ver la opinión de los demás pastores que hemos tenido en cuanto a ese tema. Es interesante el intercambio de ideas que hemos sacado de este tema, porque como en el primer episodio estuvimos hablando de esto, a mí honestamente me puede llegar a preocupar, porque si no comenzamos a tener pastores, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y tú me dirás, Kenny, pero es que la iglesia es del Señor, vamos a confiar en lo que el Señor va a hacer. Yo a veces dejo esos comentarios, los veo un poco irresponsables, no porque no crea en la fe, yo creo en que es la iglesia del Señor, yo creo que Él se va a encargar de hacerlo. Mi preocupación va dirigida a dónde está nuestra parte en eso. ¿Dónde está nuestra parte y a los que son pastores actuales en este momento en cómo vamos a preparar a esas próximas generaciones? Que no solamente pasa en la iglesia, esto pasa en el ambiente laboral. Tenemos personas mayores que no han hecho ese paso generacional de 60 y pico, 70 y pico de años trabajando. Ahí te iba a decir, creo que es algo cultural. Sí, entonces, me parece que dentro de la iglesia hay gente que dice, necesitamos la juventud porque ellos tienen la fuerza para que hagan pantomima, para que toquen la música, para que canten y para que hagan los evangelismos explosivos. Claro. Para el ministerio. Sí, está ahí. Entonces yo en eso pues siempre he diferido por mi propia experiencia. Claro. Obviamente con granted y estipulado tengo un conflicto de intereses. Pero yo no creo que la iglesia, que los jóvenes sean la iglesia del mañana. Yo creo que los jóvenes son la iglesia de hoy. Y tiene que haber ese espacio para que, de igual que ellos se equivocaron cuando empezaron, y alguien les dio break que se equivocaran, pues, que le den rienda suelta a los jóvenes también, para que también van a cometer sus errores como todos. Definitivamente. Pero necesitamos una pastoral joven. Claro. Y que es algo que también yo lo puedo argumentar del ambiente laboral, pero también en el ambiente de lo que es el ministerio. Eso no significa que se tienen que ir los pastores mayores. Pero ellos piensan que el fin de la pastoral es el fin de la vida cristiana. Y que es que me voy a sentar a hacerme un momia en la iglesia, y esa no es la realidad. Nosotros necesitamos mentores. Han permitido que su ministerio defina quién es su identidad. Sí. Por eso que yo te dije, primero yo soy hijo, yo soy esposo, yo soy papá. Yo estoy dedicándome ahora al pastorado, pero yo no voy a ser pastor toda la vida. Por lo tanto, el día que yo no sea pastor, no se supone que yo no entre en una crisis de identidad. Si lo hago bien y preparé gente bien, porque entonces voy a ser mentor de pastores, o voy a ser obispo, o voy a ser supervisor de gente que crecieron debajo de nosotros y apoyamos el cuerpo de Cristo. Qué bueno, me parece muy bien. Vamos a hacer un pequeño giro ahora que tiene que ver, vamos a seguir hablando del tema indirectamente, pero esta postura nos va a llevar al final del podcast. Y es lo que es la misión de la iglesia y la misión de nosotros como cristianos hoy en día. No sé si te preocupa de la misma manera. Vamos a hablar de 2 puntos, pero te los voy a presentar y me puedes contestar los 2 en uno. Me preocupa de la misma manera que el ministerio la cantidad de personas que han sido criadas en la iglesia, conocen de la iglesia y hoy no forman parte o no se sientan en estas bancas. ¿Qué me puedes opinar sobre eso? Y por otro lado, ¿qué me dices de los nuevos retos generacionales que enfrentamos, no con los jóvenes necesariamente, de llevar el evangelio a la gente hoy en día que quizás antes no teníamos? Contéstame según te acuerdes, si no podemos recalcar la segunda pregunta. Pues mira, la primera me parece a mí, ¿verdad?, que es una, en inglés le dicen sobering, es una realidad que te tiene que abrir los ojos, te tiene que golpear en la cara. Porque divorciamos, me parece a mí, que uno de los peores peligros del posmodernismo es que se nos programó. Y mucha gente dentro de la iglesia todavía no entiende eso. Que cada vez que vemos una película, escuchamos radio, escuchamos música, vamos a cualquier lugar, hay una programación que nos lleva a pensar que nuestras vidas están fraccionadas, fragmentadas. Que es como si fuera una pizza, y no, tú tienes estos slices, un pie chart,
y la iglesia es un slice, Dios es un slice, la familia es otro slice, el dinero es otro slice, el trabajo es otro. Entonces, como dijo un ilustre secretario de Justicia de Puerto Rico hace unos años atrás, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Una eminencia, claro. Ese comentario fue una eminencia. Claro. Piensan que una cosa no tiene que ver con la otra, y me parece a mí que eso se percoló y se tradujo a la iglesia, donde la gente empezó a ver problemas con los jóvenes y cómo lo arreglamos. Culto de jóvenes. Entonces, venimos de una iglesia donde, y hay gente que quizás va a ver esto y quizás le va a chocar un poco, no es una crítica, es una observación, pero venimos de una iglesia con I mayúscula en Puerto Rico, donde todos los 7 días de la semana había un culto. Wow. Para varones, para mujeres, para jóvenes, para niños, evangelismo, escuela bíblica por la mañana y domingo por la... Y entonces nos llenamos de actividad, pero estar activo no se traduce a ser efectivo. Wow. Y me parece que en el llenarnos de actividades cuidamos lo importante, que es la familia. Y yo creo que mucha gente ha tenido un movimiento reaccionario hacia eso. Algunos se han ido demasiado para allá. Claro. Han asumido que la iglesia es una actividad y no una necesidad, y se han ido demasiado para allá, sí. Porque cambiaron sus prioridades. Hay de todo. Pero me parece a mí que lo primero que tenemos que darnos cuenta como iglesia es que Puerto Rico no necesita ser evangelizado. Y eso es controversial para mucha gente. Pero la definición de evangelismo es llevarle el evangelio a los que no han escuchado. Eso es correcto. Desde esa perspectiva... No hace falta, estoy de acuerdo. Me gusta ese punto. Entonces, hará falta evangelio. Bueno, según Joshua Project, el único grupo no alcanzado en Puerto Rico es la comunidad sorda. Y las iglesias nos estamos moviendo. Nosotros apenas el mes pasado comenzamos servicios de transmisión con interpretación de señas simultáneas. Y ahora lo vamos a implementar en los servicios. Nos estamos moviendo, pero fuera de eso, hablar de evangelismo puede ser hasta contradictorio. Sí. Entonces, me parece a mí que el enfoque de la iglesia debe ser volvernos a mirar desde adentro. Hemos sido, en mi humilde opinión, muy reaccionarios. No nos gustó eso que esto el gobierno, vamos a marchar. Pero a la hora de la verdad... Aunque no resuelva nada. Nosotros ventilamos. Exactamente, a la hora de la verdad, si hay una agenda detrás de nuestros niños, si hay una agenda detrás de dominar la educación para confundir a nuestros adolescentes, esa agenda no se contrarresta con marcha. Yo creo en alzar la voz, yo he estado en las marchas. Claro. No estoy de acuerdo no estoy en desacuerdo con eso. Pero tiene que haber algo más y la iglesia tiene que volver otra vez a centralizarse en la importancia de una familia saludable. Si tenemos una familia saludable, vamos a tener gente que es criada en la iglesia y vuelve a la iglesia. O no se tiene que ir. O que nunca se tenga que ir. Que nunca se tenga que ir. Que ahí los adolescentes a veces pasan por crisis de rebeldía, pero como tú dices, lo ideal es que nunca se vaya. Claro. Entonces, una vez yo escuché a alguien decir que lo que se supone que los niños escuchen en la iglesia, lo vean en la casa. Lo que escuchan en el templo, lo vean en la casa. Tiene que conectar. Cuando eso no ocurre, hay un desfase, hay una contradicción. Entonces, si tú preguntas hoy, libros como el de You Lost Me, de Barna Institute, me perdieron. Una encuesta de muchos jóvenes, es que la iglesia está llena de hipócritas. Eso no es una excusa para dejar la iglesia, porque el trabajo también está lleno de hipócritas. Y el gobierno también. Pero tú sigues ahí, ¿verdad? Sí. Pero obviamente tiene una verdad. Necesitamos recobrar como iglesia la importancia de lo que es vidas auténticas. Claro. Que pensaba en eso cuando introducías el podcast. Claro. Porque se supone que la gente conozca mi vida, no solamente el que está en el púlpito, sino cuando me bajo del púlpito. Soy la misma persona. Sigue siendo el mismo. Soy la misma persona. Sigo siendo el mismo, no cambio. Antes de que cambiemos al segundo punto, quiero hacer hincapié porque este martes estuve dando un taller a las damas y los caballeros de la iglesia de un estudio de lo que era la santidad y ellos esperaban el aspecto dogmático cuando la realidad, cuando la realidad yo resumí, y no lo voy a traer, pero lo traigo porque hiciste esa mención. Tenemos una sola vida íntegra. O sea, yo no tengo pedazos, yo no tengo dos vidas, o yo no poncho en la iglesia, soy cristiano cuando llego a la iglesia y cuando salgo vuelvo a ser la misma persona. Y terminé en eso
porque yo les decía, es que no somos santos cuando venimos a la iglesia. Yo no soy cristiano cuando vengo a la iglesia. Yo sigo siendo Kenny, el que tiene una esposa, el que trabaja, el que mismo van a ver mis compañeros mañana a las 8 de la mañana. Soy la misma persona. En las redes. En las redes sociales. No tengo dos vidas. Pues yo tengo que procurar emular a Dios y emular esa santidad en mi vida en todo. No cuando me dé la parte, no cómo me visto para venir a la iglesia nada más, porque si me pongo X ropa para la iglesia y cuando me cambio me pongo otra, ¿qué estoy haciendo? Me estoy vistiendo para la iglesia, pero no tengo necesariamente una vida que refleja santidad. Y me parece importante, porque santidad no es nuestro tema, pero es un problema que la cristianidad tiene que atender, porque tenemos una doble vida. Y volvemos a la parte generacional. Parte de lo que estamos viendo hoy, el modelo, y ahí yo tengo un conflicto fuerte porque yo nací en el 1980 y antes eso me convertí en millennial. Yo era el senior de los millennials. Y hace 2 años atrás alguien en Harvard le dio con cambiar la guía y de momento ahora los millennials son del 81 al 96. Y me quedé yo en otra generación, ahora soy X. Entonces inventaron un nuevo... Yo soy 97 y tengo el problema porque yo soy millennial. Pues, bienvenido al club. Entonces, ahora soy senior. Se inventaron un nombre de los senior. Pero ¿a qué me refiero con esto? Yo crecí en el final de una generación y el principio de otra. Si yo identifico cosas en mi vida que son millennial, sí, yo prefiero textear a hablar por teléfono. Yo también. Pero también tengo cosas que son de la generación X. Claro. Entonces, cuando tú miras la generación X y la generación Baby Boomers, está este modelo de los ministros que eran llaneros solitarios. Sí. Y la mayoría de esos llaneros solitarios han sido tumbados del caballo. Esqueletos que salieron del closet, claro, escándalos, quemazones, porque la realidad es que ese nunca fue el modelo. Claro. Se supone que, como tú dices, yo no vengo a hacer un performance cuando me paro allá atrás. Exactamente. Sino que el mismo que va a expresar una palabra, quizás voy a usar oratoria, quizás voy a usar retórica, quizás voy a hacer apologética, quizás voy a usar unas herramientas que aprendí y desarrollé, o Dios me dio. Pero a la hora de la verdad, cuando termine el sermón, voy para la banca. Y me voy a montar en la guagua. Entonces, en la calle yo no puedo saludar a la gente. A veces tú ves gente hasta que cambian las voces. Sí. Y no solamente ocurre en la aplicación, yo lo he visto más. Yo me formé como adorador. Okay. Y a veces tú ves gente que ponía las manos en el piano y empezaban a hablar mexicano. Estábamos en este lugar. Y tú eres puertorriqueño, ¿qué te pasa? Pero pues ese asunto de ser versus hacer. Claro. Y hay que romper esa barrera, o sea. Marco Brunetti tiene un libro que se llama así, Ser para Ser, y tremendo. Y habla mucho de lo que es la identidad de nosotros como cristianos y cómo antes de ser tenemos que remediar muchas cosas que quizás comenzamos en el ministerio y nunca la atendimos. Yes. Me convertí a la iglesia y seguí siendo la misma persona, nunca cambié nada, que es una vertiente también muy interesante. Ya identificamos ese problema y creo que tenemos que atenderlo, pero entonces ¿qué hacemos con los que están afuera? ¿Cómo los alcanzamos? Pues cuando a mí me preguntan, perdón, a mí varias personas les choca cuando llegan aquí y me dicen, ¿cuál es el programa de evangelismo de esta iglesia? Y yo les digo, vidas cambiadas. Eso como que les choca, pues están esperando que yo les diga, no, nosotros damos culto relámpago, nosotros hacemos... Volvemos, actividad. Actividad. Cuando el Señor nos dio esta visión de ser un lugar de nuevos comienzos. No el lugar, sino un lugar. Mucho más. Cristo hace que ese tronco cortado vuelva a crecer esa ramita otra vez, que ¿verdad? Es nuestro logo, es nuestra visión, nuestra esencia de renuevo justo en Jeremías 23:5. Cuando la gente ve cambio verdadero, contra eso no hay argumento. Entonces, cuando Mateo le dice a sus amigos, conocí a alguien y me pidió que hiciera una fiesta para que ustedes lo conocieran. ¿Qué otros amigos tenía Mateo? Otros publicanos y las prostitutas que lo más seguro les pagaron para estar allí. Exactamente. ¿Entiendes? Pero cuando la gente comienza a ver transformación, rápido viene el interés, y yo soy de los que pienso que en vez de tú estar, mira, empecé una iglesia, me gustó 20. No, deja que la gente note que hay cambio. Y la gente misma te va a preguntar, te va a decir, ¿qué te pasó? ¿A dónde tú estás yendo? Yo te veo. Y ahí es donde ocurre ese impacto. Entonces, en Puerto Rico el reto no es evangelizar, en Puerto Rico el reto es que todos los que están apartados, los que estuvieron
eso ya es un tema que tiene más ramificaciones teológicas. Sí. Los que estuvieron de verdad, que regresen, y los que estaban en la iglesia pero nunca conocieron a Jesús, pues que lo puedan conocer de verdad. Y ahí entonces quizás llego a la segunda pregunta que me habías hecho, Sí. de las próximas generaciones. Algo que nos debe quedar bien claro y que sigue siendo una controversia hoy, como fue una controversia hace 10, 20, 30 años atrás. O sea, antes las iglesias no tenían batería y cuando empezaron a meter los tambores, eso es del rock, eso es satánico, sí, eso es el mundo. Y tan reciente como hace 2 semanas hubo una controversia porque Sí, muy interesante. un predicador hizo unas expresiones desacertadas, Sí. ¿verdad? Acerca de los coritos, ¿verdad? Y pues, que yo no sé qué iglesia de Flow es la que él dice que no le gustan los coritos, porque a los jóvenes no gustan los coritos. Bueno, a menos que te hayas convertido ayer y no sepas lo que es un corito, porque tampoco ya se cantan. Pero el asunto, ¿verdad? Más allá de las expresiones desacertadas, ¿verdad? Yo creo que uno de los problemas hoy día es que hay evangelistas que se han querido convertir en maestros y no han estudiado. Eso pues, ¿qué les decimos? Zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Sí. Si tú eres tremendo evangelista, sigue ganando almas, tú sabes, pero no creo que la manera de ganar almas es hablar mal de la iglesia, porque después que los ganas, ¿a dónde los vas a meter? Pero eso es otro tema, eso es otra historia, otra predicación. Pero la calle ya tiene templo, entonces nosotros tenemos otra predicación. Pero entonces, el asunto es, más allá de la controversia, él está hablando de algo que también tiene un punto a su favor. Eso dije yo. ¿Qué es más importante, el método O el mensaje. o la razón? Entonces, los que valoramos nuestra herencia, reconocemos, pues los coritos fueron una respuesta a una necesidad cultural de una iglesia analfabeta. Pues la gente no sabe leer. Pues yo no le puedo decir, hermano, léanse el capítulo 2 para mañana. Pues ¿qué hago? Le hago una canción, le meto un ritmo de salsa o merengue. Que se lo acuerden. Que se acuerden. Y le enseño, y Elías oraba en el Monte Carmelo. Y le enseño la historia. Claro. Llegamos al 2020. Pues obviamente, ese método sigue siendo efectivo y funciona. Pues eso es debatible. Ya no se canta estrictamente la Biblia, pero otro tema. Eso es otro tema. La adoración en la iglesia es un tema muy interesante. Sí. Pero volvemos. Pelear por métodos versus el objetivo. Claro. O sea, el objetivo es que Cristo sea adorado de una forma bíblica y que la gente también entienda, aprenda. Porque pues lamentablemente tenemos que enfrentar la realidad de que mucha gente que viene a la iglesia no lee la Biblia. Y se aprenden canciones pero no leen la Biblia. Entonces, tenemos compositores que dicen que cuando ellos componen no les importa la teología, que ellos componen música para que la gente se sienta bien. Es lo mismo, son adoradores, no maestros. Volvemos al punto. La falta de integración. Se supone que haya conexión, que no estén los teólogos por allá en el Olimpo hablando y los salmistas por allá en otro lado componiendo y los evangelistas. Supone que haya integración. Sí. Y aunque tú veas esto diferente y yo vea esto diferente, que haya un consultarse, que haya mira, por el bien del cuerpo de Cristo. Claro. Entonces, me parece a mí que las nuevas generaciones, los nuevos tiempos traerán nuevos retos. El Espíritu Santo siempre capacitará a la iglesia, pero la iglesia tiene que tener de frente el hecho de que yo no me puedo casar ni atar a métodos. Y el mejor ejemplo fue la pandemia. Muchas iglesias que despreciaban todo lo que es tecnología, algo como esto, o sea, tú decías, vamos a lanzar un ministerio de podcast. ¿Para qué? ¿Quién escucha eso? Eso no lo escucha nadie. Llega la pandemia, claro, y el tiempo nos obliga, y digo nos, ¿verdad? Hablando colectivo como iglesia en Puerto Rico y en el mundo. Claro. Y entonces nos obliga a abrazar otros métodos. Que igual que los métodos iniciales surgieron de necesidades particulares en el momento, en la sociedad, en la iglesia. La necesidad ¿cómo es? La necesidad es... Dijo el teólogo del campo, la necesidad es la madre de todos los inventos. De todos los inventos. Pues entonces, si a base de las diferentes necesidades y los retos que estamos enfrentando, tienen que salir nuevas oportunidades, y definitivamente que nosotros como iglesia tenemos que estar más abiertos a estas. Eso me da la oportunidad de hacerte esta última pregunta, que estamos haciendo todos los invitados de la misma manera, y que cada cual coge el punto que mejor entienda.
Y tiene que ver con este último tema que estuvimos hablando, pero ¿verdad? Bajo la línea que nosotros trabajamos en nuestra idea, en nuestra plataforma, pues nos concierne, porque es lo que procuramos atender. Dice, ¿qué respuesta tiene la iglesia a los desafíos de la nueva generación que involucran las artes? Y como reto particular que le hemos dado a los otros invitados, te quiero dar a ti. ¿Cómo podemos combatir la creciente inclusión de nuevos conceptos de arte que están siendo expuestos los jóvenes? Cuando digo arte, música, película, ahora Netflix, todo este tipo de conceptos y plataformas que estamos siendo expuestos ahora. ¿Cómo cuando podemos estar dando un estudio bíblico y el joven venía hacia la iglesia escuchando el CD de Un Conejo Bueno? Ya sabes por dónde voy. ¿Cómo hacemos cuando tenemos esa gente en la iglesia? ¿Cómo la iglesia vuelve a tomar una postura de volver a llamar a lo malo malo y a lo malo bueno? ¿O cuál es la respuesta? Y hacemos esta pregunta porque obviamente somos recreativas, buscamos cómo nosotros podemos crear esta nueva plataforma. Y para terminar este podcast, ¿cómo podemos trabajar eso? Se me ocurren varias respuestas, pero la realidad es que tengo que confesarte que tengo más preguntas que respuestas, ¿verdad? No hay fórmulas mágicas. Claro. Pero la primera que tendría que decirte es, la iglesia tiene que replantearse otra vez qué significa ser iglesia. Y hay momentos donde hay que decidir qué yo prefiero, decidir en base a mi identidad y mi razón de ser, o decidir en base a que aquel no se enoje y se vaya, que tener mucha gente. O sea, hay veces que hay que tomar postura. Soy distinto, soy diferente y lo voy a expresar de esta manera, lo voy a demostrar de esta manera, aunque no sea popular, no sea cool. Claro. Porque estamos viviendo en un tiempo donde ser cristiano ya no es cool, ya no es popular. La iglesia va a tener que escoger entre ser relevante y ser contracultural. Y hay veces que para ser relevante hay que tirar mucho el chicle. Antes nos decían, no, es que nosotros no somos tradicionales. Sí. Pero no te llega el momento donde tú dices, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la iglesia y dónde está el teatro? ¿Dónde está el templo y dónde está el teatro? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el grupo cívico que se reúne? Claro. Tiene que haber una diferencia. Y ahí entramos al tema de santidad otra vez. Claro. Santidad es diferencia. Yo pienso que si yo tengo que escoger entre ser relevante y ser contracultura, creo que la Biblia habla más de contracultura que de la relevancia. Y la contracultura va a traer que la atención que yo quiero, porque obviamente cuando algo es distinto, llama la atención. La segunda que tendría que decir en base a lo que estábamos hablando en la pregunta anterior es no demonizar todo lo nuevo ni atarnos demasiado a todo lo viejo. Volvemos a los métodos. Te cuento aquí, ¿verdad? Y yo creo que es una experiencia que fue across the board con los jóvenes. Tú eres líder de jóvenes. Tú la vas teniendo en tu iglesia también. Llega la pandemia y los jóvenes están acostumbrados a que en la clase de jóvenes pues hay 3 rompehielos, 4 dinámicas, 8 chistes, 3 obras y 5 minutos para hablar de la Biblia. Y pues súper cool, la pasan súper bien. Claro. Llegó la pandemia y pues no se puede estar presencial, lo que es Zoom. Y ellos están tomando clases por Zoom todos los días. Exactamente. Y ahora por la noche tú quieres que se conecten por Zoom. Y te apagan la cámara y se desconectan. Sí se Ay, conecta. Está aburrido. Sí se conecta. Ay, está aburrido. Entonces viene ese replantearse de ¿qué vamos a hacer con la iglesia? ¿Entretenerlos o educarlos? Volvemos a la primera pregunta. Yo creo que los dos extremos son malos. Sí. O sea, yo no puedo irme a que vengan aquí y se hinquen ahí en arroz oral, aleluya. El que raspen el guayo y el silicio. Esas cosas. Pero tampoco es que me puedo ir tan allá de pásenla bien. Y después cuando tú hablas con ellos, no me sé ni un texto bíblico, pero me sé todas las canciones del conejo. Pero pásenla bien. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Tiene que haber un balance entre quién estoy llamado a ser versus qué yo quiero lograr. Que la verdad, lo dijo Max Lucado en uno de sus libros de antaño, It is not about me. No se trata de que digan, wow, Rafael Torres tiene la iglesia más bonita, claro, o qué ministerio. Se trata de que a la hora de la verdad estaremos frente a Dios. Y como dijo la Madre Teresa de Calcuta, Dios no me llamó a tener éxito, Dios me llamó a ser fiel. Esas palabras a mí me han golpeado fuertemente y las llevo bien profundo en mi corazón. A la hora de la verdad, el éxito en el cielo se llama fidelidad.
Eso tenemos que ser fieles a lo que Dios nos llamó y tenemos que ser fiel a la visión de Dios de lo que es ser iglesia. ¿Cómo se va a ver eso en la práctica? Ya, van a surgir nuevos métodos y cada vez que surja un nuevo método, va a haber alguien del viejo método que lo va a atacar o se va a resistir. Entonces, cuando empezó la música urbana, eso es del diablo, eso es del mundo. Pero hoy ellos llegan a lugares que tú y yo no vamos a llegar. O lo escucha gente que quizás tú y yo no nos van a escuchar. Definitivo. De la misma manera que hay gente que lo que hacía era entretener con su música cristiana y Rambo saca la bazuca y tú dices, ¿y qué enseña Rambo saca la bazuca? Tú sabes, pero hay otros, están los funky, están los Alex Zurdo, están los Indio Mal y está la gente que tú lo escuchas y dices, eso es Biblia. Claro. Eso es Biblia. Eso es Biblia. Hay veces que es mucho más Biblia que canciones o himnos o que cantamos en la iglesia. Eso es Biblia. Volvemos, no ser muy rápidos para atacar al que dice algo diferente, está haciendo algo diferente, claro, sino pensarnos y escucharnos y a la misma vez no es salir corriendo, esto es lo nuevo, vamos a hacer todo el mundo a copiarse. Claro. Vamos a analizar, vamos a ver a qué le implementa, ve los pros, ve los contras, quizás para la iglesia de Dios Pentecostal MI Texas 1, esa estrategia funciona, pero quizás yo la traigo aquí en copy-paste. No y es un desastre. Exactamente. Porque ellos son uno. Ellos son uno, nosotros somos otro. Claro. Pero somos parte del mismo cuerpo. Entonces, pensando en inglés y hablando en español, we need to stay true to who we are and who we are supposed to be. O sea, quiénes se supone que seamos como iglesia y quiénes somos como iglesia. Tenemos que ser fieles a eso. Definitivo. Si significa que se burlan de nosotros, so be it. So be it. Si significa que se nos vació el templo, también puede pasar. So be it. Jesús pastoreó 12 Eso es así. y uno se le quitó al final. O sea, que a la hora de la verdad, esto nunca ha sido, el evangelio nunca ha sido de grandes multitudes. Claro. En la esencia y en la calidad ha venido el impacto grande que después ha traído la gran multitud. Claro que sí, así mismo es. Ya para ir concluyendo, como te dije al principio, creo que es una buena forma para concluir. De esto se trata Open Mic. El hecho de que, como muy bien diste el ejemplo de lo que puede ser mi iglesia y lo que puede ser la tuya, de cómo a través de las diferentes personas que estamos trayendo aquí, nuestra audiencia, nuestro público, puede recibir esa experiencia que hemos tenido, que estamos compartiendo, o ese conocimiento, y podemos edificarlo, podemos utilizarlo en nuestra vida, podemos aplicarlo. Quizás no va a ser un copy-paste, como tú muy bien dices, pero yo puedo aprender de los errores de otras personas, o yo puedo ver el ejemplo que ha pasado en otras personas, y eso es algo que... Eso nunca lo voy a hacer, esto lo voy a imitar. Hace un tiempo, en esos días, predicaba esto en mi iglesia y compartía la opinión de un predicador. Yo a veces escuchaba predicadores, decía él, para saber qué no hacer. Wow. Él no sabía, él no lo escuchaba porque eran buenos o porque le gustaba. Ejemplos reflexivos. Él lo escuchaba para saber qué no hacer, qué no decir. Eso es lo que perseguimos, que podamos tener ese espacio en el que podamos hablar, que podamos compartir ideas, que podamos conocernos como usualmente quizás no podemos hacerlo, y que haya ese espacio para mejorar, haya ese espacio para reflexionarnos. Yo soy de las personas que creo, y he tenido problemas hasta cierto punto donde quiera que llego a trabajar, porque siempre me gusta identificar las cosas que están mal para corregirlas. Eso es como un diseño de fábrica en mí. No sé por qué, pero yo llego a algo y veo que hay algo que está mal o que no está funcionando, y es como automáticamente que hay que arreglarlo. John Maxwell te diría, tú eres un líder. Hay un quote de John Maxwell que dice, los líderes nunca están contentos con el status quo. Exactamente. Porque el que se enamora del status quo se convierte en un seguidor, no en un líder. Y una persona conformista. Y yo creo que siempre, y no lo digo de forma perfeccionista, sino más bien por la premisa de que siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para aprender, siempre hay espacio para continuar aspirando como continuando hablando de la santidad, a esa estatura, a ese varón perfecto. No llegaremos. O sea, vamos a llegar a un momento dado, pero no es como que ya me convertí. ¿Dónde filmo? ¿Qué repito? Ya soy cristiano, va para el cielo, qué bueno, gloria a Dios, aleluya. Así que para eso es este espacio. Te agradezco mucho por siempre apoyar a las recreativas, por siempre estar con nosotros, por hoy prestarnos tus facilidades para grabarlo. Sabes que esta es tu casa. De parte de todo el equipo, muchas gracias por siempre estar con nosotros. ¿Algunas palabras finales antes de culminar? Gracias a ustedes por la oportunidad, ¿verdad? A los jóvenes, a los adultos, a los que están viendo esto, los que se están levantando, los que ya están, los que han de estar. Es tiempo de mirar a Jesús. Mantener la mirada, uno de los versos más importantes para mí en
todo lo que ha sido mi ministerio y todo lo que ha sido mi experiencia con el Señor. El autor de la carta a los Hebreos dice, hablando de Moisés, por la fe se fue al desierto no teniéndole miedo a la ira del rey, de Faraón, sino que se sostuvo como mirando al invisible. O sea, tener esa mirada clara en Jesús, porque la gente va a fallar, las circunstancias van a cambiar, los que hoy te aplauden y dicen Hosana, mañana dicen crucifíquenlo. A la hora de la verdad, aunque las circunstancias son cambiantes, estamos viviendo en un mundo que una parte nos dice todo está bien y se está poniendo mejor y vamos para adelante. La Biblia dice que tiene que haber cielo nuevo y tierra nueva. Alguien está mal en alguno de los discursos, ¿verdad? La idea es que todo se está poniendo peor y se va a seguir poniendo peor. Cada vez que veamos lo que se sigue cumpliendo alrededor de nosotros, arriba. Nuestra redención, alzado estas cabezas, que vuestra redención, nuestro rescate está cerca. Así que les agradezco por haber pensado en mí. Creo mucho en ustedes, en tu generación, creo en ustedes como ministerio y soy de los que creo que no hay que esperar que yo me vaya para que otro ocupe mi espacio, sino si yo tuve que aprender a cantazo, cuando yo empecé esto era, te zumbamos a la piscina, si Dios te llamó, no te vas a ahogar. Si ahora, ya que yo aprendí a nadar un poquito, si ahora yo te lo puedo hacer más fácil y decirme, no, espérate, vas a bracear tantas veces y vas a respirar tantas veces, ten cuidado que allí esa parte de 8 pies, pero aquí estás de 2 pies, no te tienes de cabeza que te vas a ennucar. Si yo te puedo ahorrar chichones en la cabeza, por lo poquito o lo mucho que haya aprendido en un área o en la otra, de eso es que se trata. Cuenten con nosotros y cuenten, ¿verdad?, con nuestro ministerio. Definitivamente que contamos con ustedes. Rafa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas. Será hasta la próxima en este episodio de Red Creativa, en este episodio de Open Mic. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga mucho.